Bueno, y en el día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que era el cálculo de las derivadas mediante el uso de tablas. Primero vamos a empezar por recordar o refrescar algunos conceptos. Bien, recuerden que la derivada de la función en un punto mide la pendiente de la recta tangente a la curva por ese punto. La función derivada, el f' de x, permite hallar una fórmula matemática generalmente dependiente de la variable independiente x, que les va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de la misma. ¿Tá? No en un punto en particular, como te lo da el f' de a, que te da ya la pendiente en el punto de abscisa A, sino el f' de x nos conduce a una fórmula matemática que después podés utilizar para calcular en realidad la pendiente por cualquier punto de esa curva. ¿Tá? Bastaría que en la expresión del f' de x reemplaces la x por lo que sería la abscisa del punto en el que querés determinar la pendiente de esa recta tangente. Bien, y como vamos a ver después, eso tiene sus ventajas. Ahora, eh, nosotros habíamos empezado a ver que alguien se había empezado a tomar el trabajo hace mucho tiempo de tomar distintos tipos de funciones y intentar descubrir cuál era su función derivada aplicando la definición, o sea, el límite. Y una vez obtenido el resultado, empezaron a tratar de buscar a ver si había alguna regla, alguna generalidad que se pudiera hacer a partir del cálculo que se había hecho. Y así se fueron tomando distintas funciones, tal como yo en la otra videoconferencia les mostré con un par de funciones que se me ocurrió tomar, y como tienen también otras hechas en el material teórico, se fueron construyendo reglas que después se compactaron todas en una tabla. Una de las tantas tablas de derivadas que tenemos es la que está acá. Recuerden que ustedes pueden ir a distintas bibliografías, pueden acceder también a las páginas de internet y van a ver distintas tablas de derivadas. Unas serán más completas que otras, algunas tendrán color, otras no. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Esta tabla es bastante completa, lo que vamos a hacer es intentar aprender a manejarla, y va a ser tan importante que en futuros estudios que ustedes sigan haciendo más adelante, siempre van a recurrir a ella. ¿Tá? Yo es tanto la que he usado en mi vida que le terminé poniendo un contact a esto para poder manejarla con otra soltura y que no se termine la hoja arrugando o eso. Te es práctica además tenerla en papel, en formato papel. Bueno, muy bien. Vamos a primero delinear algunas cosas que puedo observar en esta tabla. En el encabezado de esta tabla, nosotros tenemos cómo derivar las operaciones fundamentales. Por supuesto que la demostración de estas reglas aparece en el teórico. Tienen, y se ha puesto varias veces en los exámenes teóricos, que si una función es suma de otras funciones, demostrar que, como dice acá, la derivada de una suma es la suma de la derivada de cada término. Bien, todas estas son reglas generales. Si vos tenés una función que es un producto de dos factores, la derivada es derivada del primero por el segundo, más primero por derivada del segundo, y si fuera un cociente, es derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Por supuesto que en el lugar de la U y la V que aparecen acá, hoy o mañana podés tener cualquier tipo de expresión, cualquier tipo de función. Bien, luego la tabla en sí se divide en dos grandes columnas. Una que ustedes habrán visto que está bajo el rótulo de función simple y otra bajo el rótulo de funciones compuestas. En el caso de este paquete de funciones simples, para que vos puedas aplicar esto, la función tiene que estar escrita tal y cual la veo acá, y la derivada será la que está a la derecha.
Luego tenés en la columna o en el paquete de funciones compuestas, que acá aparece en realidad, por ejemplo, U. U, ya dije que el lugar de la U puede ser ocupado por cualquier tipo de la función, de ahí el nombre de que estas son funciones compuestas. Si la X fuera lo que ocupa el lugar de la U, entonces lo vas a trabajar por acá, K por X, que la derivada es solo K. Si en lugar de la X, solo X, pasás a tener algo más, entonces lo trato como un K a la U. Y la regla dice que dejás la K quieta y solo derivás la U. Esto fácilmente se puede demostrar, aparece en el material teórico enviado, intentando aplicar la definición a esta función, a un f de x que es k por u, le aplico la definición y puedo demostrar que su derivada termina siendo el k quieto y solo derivo el u. Y bueno, así van a tener compactadas o tabuladas un montón de esas relaciones que se fueron deduciendo. Vuelvo a repetir que lo que aparece acá como U o V, en el lugar de ellas, hoy o mañana podés tener cualquier tipo de función. Después, la K siempre representa un número, el A, que aparece también por acá, es un número, el E es el número que ustedes conocen, N representa un natural, y en fin, así vamos teniendo distintos tipos de reglas. Ahora vamos a ver cómo voy entonces a derivar utilizando esta regla de la derivación. Es decir, voy a derivar utilizando la tabla que está más arriba. ¿Está? Recuerden que en lugar de la tabla también podrían derivar utilizando la definición. Obviamente cuando comparemos cuán voluminoso es un camino con respecto a otro, voy a terminar decidiendo que derivar por tablas es un poco más corto. ¿Tá? Sin embargo, ustedes tienen que conocer cualquiera de los dos caminos. Bien. Vamos entonces a los siguientes ejercicios. Me piden derivar las siguientes funciones aplicando tablas. Entonces, la primera función de trabajo es 5 por x más 1 a la 2. Lo primero que yo tengo que decidir cuando voy a empezar a derivar es cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio. Para eso vas a pensar, si yo le tuviera que leer esta función a alguien que no la ve, ¿cómo la puedo leer? Y bueno, esto ante todo, si yo se lo voy a leer a alguien que no lo ve, yo empiezo por pensar, es el producto de, entonces la operación fundamental es un producto. Pero no es un producto común y corriente, porque no es un U por V lo que vos tenés. No son dos funciones las que se están multiplicando. En particular, sería un K por U, donde K es una constante, ¿ven? En este caso sería el 5. Entonces, yo voy a tratar esto como si fuera un K por U. Para derivar un K por U, dejás el K quieto y solo derivás el U. Entonces vas a dejar el 5 quieto y solamente voy a derivar el x más 1 a la 2. Muy bien. Para derivar esto, a su vez, voy a ir dejando el 5 igual. Esto para mí va a ser un U a la n. Un U a la n. Si vos tenés un U a la n, la tabla dentro de la columna de funciones compuestas o complejas, U a la n, pasa la n delante, la U queda elevado a 1 menos y eso se multiplica por U'. Entonces, yo pasaría el 2 para adelante, el x más 1 quedaría elevado a 1 menos, y todo eso por el U más 1, que lo hago en el próximo renglón. Entonces ahora, la derivada de esto, olvídate de todo el resto del ejercicio, la derivada de esto viene a ser una suma, sería la suma de la derivada de cada término. Así que vas a derivar la x, vas a derivar el 1, y la derivada de x es 1, la derivada del 1 es 0, y entonces acabo de llegar a un punto en el que ya no tengo más comitas. Entonces paso a efectuar, fíjense que esto me da 1, multiplicar por 1 ya ni lo pongo, te queda 5 por 2, 10,
y todo después por x más 1, y ahí hacemos nuestra distributiva. Y esa sería la derivada de la función original. Por supuesto, vuelvo a repetir que si yo derivo esto aplicando la definición, o sea, el límite de f de x más h menos f de x, todo sobre h cuando h tiende a 0, voy a tener que llegar exactamente al mismo resultado. ¿Y qué es lo que me va a dar esta expresión del f' de x? Me va a dar una fórmula general para calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva por cualquier punto de la misma. Muy bien. Vamos ahora a un segundo ejemplo. Vamos a trabajar con una expresión un poco más voluminosa y vamos a tratar entonces de empezar a derivar. Pero otra vez lo mismo. Para empezar a derivar esta expresión, voy a pensar en si yo tuviera que leer esta expresión a alguien que no la ve, ¿cómo la voy a leer? Y bueno, ante todo, esto es un cociente. ¿Ya? Yo lo voy a leer como, es el cociente de, y bueno, si esto es un cociente, entonces es un U sobre V. En el lugar de la U tenés todo esto, en el lugar del V la potencia. Así que según la regla tengo que hacer la derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. ¿Está? Acá tengo mi U sobre V, así que voy a hacer derivada del primero por el segundo, menos primero, derivada del segundo, segundo al cuadrado. Y vamos a empezar a derivar las cosas que me van quedando. Yo por ahora fui copiando todo este primer paquete como está, ¿ven? Lo fui copiando igual, y empecé por derivar este último pedacito. ¿Cómo lo voy a tratar? Como un U a la n, o sea que era la derivada de un U a la n. Según la regla, tengo que pasar la n delante, el U queda elevado a 1 menos y todo por U'. O sea que vas a pasar el 2 para adelante, el x más 2 queda a la 1 y todo por la derivada del x más 2. Mientras tanto, acá tenemos que hacer la derivada de una suma y o resta de varios términos. La derivada de una suma es la derivada de cada término, por eso es la derivada del primer término, la del segundo, la del tercero. Y lo demás lo voy copiando como estaba. Recuerden que abajo, como va a ser todo esto elevado al cuadrado, por eso me queda el x más 2 a la 4. Apliqué potencia de potencia. Muy bien, sigo. ¿Cómo voy a derivar esto que está acá? Bueno, esto es un k por u. Dejo el k quieto, o sea, el menos 4, y solo derivo el x2, que es un x a la n. Así que pasa el 2 para adelante y la x queda elevado a 1 menos. Por eso te quedaba menos 4 por 2x menos 8x. Ya hice, digamos, dos pasos en uno. La derivada del k por x es k y la derivada de la constante es 0. Y lo demás lo voy copiando todo como está. Acá ya empecé haciendo la distributiva, la derivada de esto es la derivada de la x que es 1, la derivada del 2 que es 0, 1 más 0, 1. Muy bien, y observen que ya en esta expresión no hay más comitas para desarrollar, no hay más cosas que derivar. Entonces ahora pasamos a tratar de reducir o compactar la expresión obtenida. Por norma, la expresión final de esa derivada tiene que quedar reducida a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque vos probablemente esto sea un paso dentro de un ejercicio, el tener que obtener su f' de x. Después probablemente tengas que seguir trabajando con ella, entonces cuanto más reducida o compacta esté, mejor. Entonces, fíjense que acá era menos 8x más 5, el x más 2 a la 2, esto como está, y esto volví a dejar afuera el 2 de factor común. ¿Por qué? Porque antes de ponerme a hacer cuentas arriba, voy a observar que yo tenía dos términos, solo que acá aparecen en violeta separados. Signos de más y menos fuera de paréntesis separaban términos en la expresión. ¿Hay algo que se haya repetido en los dos términos?
cosa de pensar en sacar factor común? Sí, en ambos términos hay un x más 2. Entonces yo voy a sacar el x más 2 de factor común. Lo puedo escribir atrás o lo puedo escribir adelante, como quieran. Si saco de este término un x más 2, ¿qué le estoy dejando? El menos 8x más 5 multiplicado por el otro x más 2. Viene un menos. Si de este término estás sacando el x más 2, estás dejando el paréntesis multiplicado por 2. Acá está el x más 2 que sacaste de factor común y tú abajo tenías un x más 2 a la 4. Así que este x más 2 que multiplica lo vas a simplificar con uno de los 4 que tengo abajo y por eso queda x más 2 a la 3. Ahora sí, no tengo más factores comunes que sacar, voy a empezar a hacer las distributivas que están indicadas. Acá será menos 8x por x, menos 8x2, menos 8x por 2, menos 16x, más 5x, más 10. Y cuidado que ahora viene un menos precediendo a este producto. O sea que acá me daba menos 8x2 con el menos delante, más 8x2. Más 10x con el menos delante, menos 10x. Menos 2 con el menos delante, más 2. Fíjate que acá se van los términos cuadráticos, vas a agrupar términos semejantes y esta es la expresión que resulta. Pero arriba, si quieren todavía factoriarla al máximo, los dos términos son múltiplos de 3, puedo sacar un menos 3 o un más 3, y te quedaría entonces la expresión de esta manera. Y ahí sí tendríamos la expresión de nuestra función derivada reducida o compactada al máximo, pronta para seguirle calculando otras cosas. Bueno, y un ejercicio más. Para empezar, como siempre, pensar que si le voy a leer este ejercicio a alguien que no lo ve, ¿cómo se lo voy a leer? Y bueno, yo lo leo como un producto. Es el producto de dos factores. Así que si vos lo vas a leer como un producto, eso te da pie para saber con qué regla entras a derivar. Pero ahora los dos factores son funciones. La regla es esta. Fíjense que, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Generalmente se escribe primero el factor polinómico y luego el exponencial. O sea que yo simplemente cambié el orden, no alteré nada, lo cambié porque es más cómodo dejar la exponencial al fin de la expresión. Y entonces, si yo aplico la regla, esto es lo que tengo en el lugar de la U, esto es lo que tengo en el lugar de la B, es derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de esto, que en definitiva es la derivada de una suma, lo vas a sacar con esta regla. Voy a hacer la derivada de la x, voy a hacer la derivada del 4, la derivada de la x es 1, la del 4 es 0, lo demás lo voy copiando igual. Acá copié el x más 4 y acá la derivada de un e a la u es e a la u por u'. O sea, dejo el e a la u y tengo que derivar lo que tenía en el lugar de la u, que era este exponente. Entonces, sigo. Acá ya habíamos dicho que la derivada de la x es 1, la del 4 es 0, el e lo copio igual, x más 4 copio igual, el e lo copio igual y acá es. La derivada de una suma es la derivada entonces de cada término. La derivada del k por x es k. La derivada de la constante es 0. Y esta es la expresión que ahora ya no tiene más comitas para desarrollar. Antes de ponerte a hacer cuentas, empezar a aprender a mirar y observar que los dos términos que tengo en la expresión tienen algo que se repite en ellos, que es la exponencial, como para pensar en sacarla de factor común. Si vos sacás la exponencial de acá, lo que dejás es un 1. Después, si vos sacás la exponencial de acá, en realidad dejás el menos 4 multiplicado por x más 4. Entonces yo hice aquí esta distributiva que faltaba, ordené, y esta es la expresión que acaba de resultar. ¿Está? Así que esta sería la fórmula matemática que hoy o mañana me va a permitir sacar el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva por cualquier punto de la misma.
Y recuerden que con la pendiente de la recta tangente por un punto, van a tener una idea de si la función en ese punto viene creciendo o decreciendo. ¿Por qué? Porque si la pendiente es positiva en un punto, tu función viene creciendo. Y si la pendiente es negativa, tu función viene decreciendo. Y si la pendiente es nula, te da 0, es porque en ese punto tenés lo que voy a llamar un extremo relativo, máximo y o mínimo relativo. Recuerden que habíamos dicho que en esos puntos que son cima de montaña o valle de montaña, con la parte superior o inferior redondeada, por los que podés trazar una recta tangente a la curva y te queda horizontal, recuerden que una recta horizontal tiene pendiente 0. Y como la pendiente me lo da la derivada, entonces significa que en un máximo y o mínimo relativo, la derivada de la función en ese punto vale 0.